Pues esta tarde continuamos en el libro de Jonás. Estamos en capítulo 1 al final y vamos a cubrir capítulo 2. Regresando a Dios. Dios llamó a su profeta Jonás y lo envió a una nación pues no muy de buenas personas, malvados, los asirios, enemigo número 1. Personas no fácil de amar, lo vimos. Pero lo llamó, que vaya, Jonás, vaya, que predique un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de perdón y un mensaje que hay salvación del juicio. ¿Y qué hace Jonás? Le dice, no, Señor, yo no voy para Nínive, yo no voy para allá, yo no quiero verlos salvos, los odio, son malos, malvados, y no quiero ser parte de su salvación de ellos. No estoy dispuesto para servir en esta manera. De hecho, los quiero ver eliminados. Ese es el corazón. Prefiero morir que de participar en la salvación de ellos. Y Jonás, ¿qué hace? Se escapa, huye a Jope y busca un barco. A ver, ¿dónde me lleva más lejos de Nínive? Y encuentro uno y que lo lleva rumbo a España. ¿Y qué pasa? Dios lo permite. Bueno, pero hay consecuencias. Lo vimos, las consecuencias de desobediencia. Desobediencia trae consecuencias. Y Dios Él envía una tormenta, dice la palabra, una tempestad. Muy peligroso, casi quebró el barco en pedazos. Los marineros estaban pues muy alocados. ¿Qué hacemos? Cada marinero estaba clamando a su Dios. Cada uno. Y van a Jonás y lo encuentran dormido. Y sospechan que algo tiene que ver la tormenta con este Jonás. Aquí está el dormilón. Y lo sospechan. Y le dice, Jonás finalmente les dice, sí, es por mí. Es por su causa de él. Y le dice, pues tírenme al mar. Y eso ya, la tormenta sería eliminado. Y los marineros vemos que tienen un corazón más suave, porque ellos no quisieron a tirarlo al mar y comenzaron con toda su fuerza a tratar de rescatar el barco y sus vidas. Pero lo que pasó, la tormenta incrementó, más intenso. Llegó al punto que como clamaron a Dios que la vida de este hombre sea limpio de nuestro pecado, y luego lo tiraron al mar. ¿Y qué pasó? La tormenta para inmediatamente. Increíble. Y dice que los marineros estaban alabando a Dios. Hicieron sacrificios a Dios. Temor de Dios, dice la palabra, a Jehová. El Dios de Israel, el Dios de Jonás. Ellos inclinaron su rostro a Él, reconociendo que en Él hay salvación. Y ahí es donde concluimos la última vez. Entonces, continuando ahí, quiero que se pongan de pie, voy a leer el texto, lo leemos y oramos. Capítulo 1, verso 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoque en mí en angustia a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Vamos a parar ahí. Vamos a ver el resto del texto, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por reunirnos aquí este día con el propósito de adorarte, de alabarte a ti, Dios. Y estamos agradecidos por la obra que estás haciendo en nosotros. Somos tu iglesia y deseamos oír de ti, Dios, de tu voz. Padre, te pedimos que tu Espíritu nos alumbre el texto, ayúdanos a entender cada verdad, cada principio aquí en este capítulo tan importante para nosotros, para tu iglesia. Nos rendimos, Padre, a ti,
haz nuestros corazones suaves para recibir, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Se recuerdan el título del mensaje pasado? Huyendo de Dios. Huyendo de Dios. Y hoy vemos el regreso, regresando a Dios. Pero antes que Jonás regresa a Dios, Dios lo quebró. Tiene que haber quebrantamiento. Y eso quiero que lo noten, y lo vemos en el verso 17. El quebrantamiento de Jonás. Entonces, fíjense otra vez en el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. Recuérdense, ya hablamos de las consecuencias. Las consecuencias de desobedecer, de las consecuencias del pecado. Va a haber consecuencias, huyendo del plan de Dios, huyendo de su voluntad, saliendo de su voluntad. Eso es lo que él hizo. No está dispuesto a servirlo. Rebelión contra Dios, contra la soberanía de Dios. Era muy terco Jonás. Y si recuerdan, les dije, Jonás es un reto para nosotros, porque nos parecemos mucho como él. No hay muchos amén ahí, no escuché un... ¿Qué pasó? ¿Sí me escucharon el micrófono? ¿Sí está bien? Terco es Jonás. Y se encuentra en el mar y se lo tragó un pescado. Increíble. Aquí aprendemos algo. Dios nos disciplinará como Él quiere. Como Él quiera. Recuérdense, Él es Señor. Él es soberano. Él es todopoderoso. Y Él hace su voluntad perfectamente. Entonces Él nos va a disciplinar al tiempo necesario y como Él quiera. Él sabe lo que necesitamos. Y este profeta terco, rebelde, desobediente, Dios prepara algo especial para él. Entonces hay que poner atención, porque cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios o nos ponemos en rebelión contra su voluntad, Dios nos trae, va a haber disciplina, va a haber quebrantamiento. Pero el quebrantamiento es bueno, porque Dios nos abre los ojos para ver las cosas correctamente. Pero no debe ser, no es necesario siempre. Entonces, él podía evitar esto, ya sabemos. Él simplemente podría obedecer, irse a Nínive y no se iba a encontrar en esa situación. Entonces, él mismo trajo esa disciplina. Como un hijo de Dios, tenemos que entender esto. Y mira cómo dice, Jehová tenía preparado un gran pez. Entonces, el pez no es tan... Aquí hay un enfoque, no es en el pescado. El enfoque es más bien lo que está pasando en el corazón de Jonás. Porque aunque sí, es padre esto, un gran pez se lo tragó. Pero dice que Dios lo preparó. Eso nos agarra la atención. Él lo preparó. Esa palabra preparó aquí como dice, significa asignar, comprometer, contar. Y el sentido es seleccionar algo o alguien para un propósito específico. Entonces entendemos esto desde que antes que tiraron los marineros a Jonás en el mar, Dios ya tenía este pescado listo. Desde lo más profundo lo llama a este pescado. Ahí está listo, esperando que Él sabe lo que va a pasar. Pero lo preparó, muy interesante. Entonces, esa fue la manera que Dios usó para quebrantar a su hijo, este profeta. El libro de Jonás es muy conocido por este pescado, por este milagro. Pero como les dije, hay muchos milagros en este libro de Jonás. Pero lo que realmente está pasando aquí es que Dios está trabajando con el corazón de Jonás. Y algunos atacan a la Biblia por esta historia aquí, Jonás. Digo, ¿cómo creen eso? Ciertamente tiene que ser ficción. ¿Cómo crees que un pescado puede tragarse a un hombre así? Y eso es lo que atacan. Tiene que ser ficción. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes creen Génesis 1:1? Dice Génesis 1:1. Dice, en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Creyendo lo demás en la Biblia es fácil. Si tú crees Génesis 1:1, porque aquí creó, la palabra en hebreo, significa crear desde nada. ¿Quién aquí puede construir algo de nada? No, nosotros construimos, a veces algunos artistas, hacemos arte, o podemos construir edificios, pero usamos materiales que Dios creó. Solo hay uno que puede crear desde la nada. Eso es nuestro Dios. Por eso le digo, si creen Génesis 1:1, el resto de la Biblia no es problema. Entonces nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y muchas veces conociendo esta historia vemos que es una ballena. Pero la Biblia no dice si es una ballena. Aquí solamente sabemos que era un gran pez. Y el idioma original no nos da específicamente qué tipo de pescado. Podría ser cualquier criatura del mar, grande obviamente, pero bastante grande para tragárselo. Y sabemos que hay ballenas, hasta tiburones enormes. ¿Cómo se llama ese? Hay una ballena, el cachalote se llama, el de Moby Dick. Esos crecen hasta 70 pies. 70 pies. Su esófago es aproximadamente 20 pulgadas. Tal vez Jonás era un flaco, no sé si yo iba a entrar. Pero sí es posible que un adulto puede tragarse una ballena de este tipo. Es posible. Un milagro de Dios también. Pero lo creemos como sucedió. Lo dice, estamos estudiando historia. Ese es un evento histórico. Jonás fue un hombre real. Y lo que estamos leyendo. Pero les quiero enseñar algo más. Mira, vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. En el Evangelio de Mateo capítulo 12 había unos escribas y fariseos que estaban ahí batallando con Jesús y le pidieron, danos una señal. Querían para creer que es el Mesías, que es Dios. Y les piden, danos un señal. Y fíjense lo que Jesús les dice en Mateo 12:39. Dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Wow. Jesús no tuvo duda de este evento histórico. Entonces él lo contó como un hecho histórico. Es muy claro aquí. Y Jesús no solo lo creyó como un evento histórico, Él lo hace una conexión con Él mismo. La señal de Jonás. La señal, dice, del profeta Jonás. Muy interesante. Jesús específicamente se conecta con lo que estamos estudiando, con Jonás, y lo llamándolo la señal. ¿Qué significa esto? La señal del profeta Jonás. Pues algo que yo veo es que la señal de Jonás es que apunta a Jesucristo. Toda la Biblia es de Jesús, pero aquí específicamente en una manera que nos da una buena ilustración, que nos apunta a Jesús. Una manera es que nos vemos la señal en la muerte y resurrección de Jesucristo, como dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿ves? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una referencia a la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces Jonás, profeta de Dios, también su vida profética y nos apunta a Cristo, a su obra, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando el tercer día. Muy, muy interesante esto. También es una señal de un juicio en el futuro. Como dice en el verso 41 en Mateo 12, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. También es un señal del Evangelio de Jesucristo. Porque dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás,
Y he aquí más que Jonás en este lugar, más grande que Jonás, Jesucristo, Mesías, Señor y Salvador del mundo. Entonces Jesús lo aceptó la historia de Jonás y para nosotros eso es suficiente. Jesús lo cree, yo también lo creemos, que pasó exactamente como estamos estudiando y como estamos leyendo. Jonás literalmente fue tragado por un pescadote. Esa es la verdad. Así sucedió. Y también yo creo en la resurrección de Jesucristo. Yo creo que Dios simplemente habló y hizo todo el universo con el poder de su palabra. Lo creemos. Entonces nada es imposible para Dios. Pero les digo esto porque el enfoque no es en el pescado. El enfoque es en Jonás, que necesitaba disciplina. Y Dios preparó este pescado para disciplinarlo. Que está huyendo y Dios quiere, vemos el corazón, quiere que regrese. ¿Cuántos de aquí están huyendo de Dios y Dios, su corazón es que regresen hoy? No esperen más, regresen. Y Dios preparó este pescado. Dios nos disciplinará como Él quiera y Dios nos llevará al lugar que Él quiere. Noten esto también. Podemos huir de Dios. Podemos no querer, no quiero servirlo. Podemos rechazar lo que Él quiere hacer. Pero saben, si Dios quiere que tú hagas algo, Él va a hacer lo necesario. Y eso nos debe como poner a pensar, órale, si Él me quiere usar, Él va a cambiar las circunstancias para agarrar mi atención, para que regrese, para que no siga mi rebelión, para que cumpla su voluntad. Recuérdense, Él es soberano. Cada uno de nosotros pasamos situaciones y esas situaciones nos va a quebrantar para que nos acercamos más cerca a Dios o el corazón se va a endurecer. Depende en tu corazón. Pasando esa aflicción, esa prueba, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a endurecer más tu corazón y huir más, seguir la rebelión? ¿O te va a quebrantar y vas a regresar? Y sabemos que la voluntad de Dios es que cada uno venga quebrantado a Él, arrepentidos. Porque Dios es un Dios de misericordia. Recuerda, ese es el tema grande, un Dios de gracia. Y quiere agarrar nuestra atención. Dios agarró mi atención cuando me pegó cáncer. Sí agarró mi atención. Y fue una experiencia que no lo recomiendo. Pero al final veo, wow, Dios, su gracia y su misericordia. Me encanta nuestro Dios, amo a Dios por lo que hizo en esa situación. En mi caso no me puse rebelde y por su gracia me acerqué más a Él. No es fácil pasar sufrimiento, eso no es lo que estamos enseñando, pero sí tenemos un Dios que nos va a rescatar. Tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios. Cuando estás en un punto horrible, Él está ahí, listo. ¿Ves? Tenemos un Dios que quiere ministrar y Él quiere redimir los errores, el caos que nosotros causamos, Él puede restaurar eso. Nunca se olviden de esto. Ese es el Dios que servimos. Él es grande, Él toma a personas quebrantados y los hace nuevo y los usa. Y los hace completo otra vez. Redimir. Él está en el negocio de redimir a personas. Entonces Dios los trajo a este lugar. Espero que lo entiendan. Dios lo trajo. Totalmente quiso quebrantar a este rebelde. Y finalmente hizo lo correcto. Que miró para arriba. Jonás. Fíjense su oración. Ahora en esto iniciamos capítulo 2. Esta es la oración de Jonás. Una oración muy padre, muy buena. Un buen ejemplo que nos enseña mucho. ¿Y por qué es tan impresionante? Porque Jonás, él no pide nada. Él no pide por nada. Cuando pensamos de oración, pensamos en pide lo que tú quieras. Pero en este caso, él no le está pidiendo nada a Dios.
Entonces no es una oración de petición, es una oración de agradecimiento, de acción de gracias. Jonás quebrantado y ahora está con acción de gracias. ¿Qué cambio? Algo pasó en su corazón. Rebelde, quebrantado por la misericordia de Dios y ahora ya está agradecido por lo que su situación. Muy, muy interesante. Y nosotros, eso nos dice a nosotros, te está hablando, si tú estás huyendo, regresa a Dios. Es lo que debemos hacer, regresar y reconocer al Dios de la misericordia, como Jonás. Eso lo vemos en verso 1 al 3. Pero quiero que noten la palabra en verso 1, dice entonces. ¿Sí lo ven? Entonces oró Jonás. Jonás no oró antes. Algo interesante aquí. Él no oró cuando estaba en Jope. Él no oró cuando estaba en el barco, cuando los marineros estaban echando suertes. Muchas oportunidades. Cuando estaban listos para aventarlo, no oró. Podría hacerlo. Y así pasa mucho en nuestras vidas, que no oramos antes. Hasta entonces entramos el caos, entramos la aflicción fuerte y luego entonces oramos. Les dije que somos muy parecidos a Jonás. Cuando tu hijo te trae su manualidad de Jonás, ya no lo vas a ver igual. Vas a ver, órale, mejor esconde esto, me recuerda de mí. Pero tenemos que ser honestos con Dios. Porque así pasa. Yo antes vi a Jonás como, qué tonto. ¿Qué es la palabra bonehead? Tonto, ¿verdad? O sea, ¿por qué desobedeció Dios? Por su culpa está en la panza de un pescado. Pero ya lo veo más como yo, wow. Y veo misericordia de Dios. Porque desde cuando a mí me iban entregado no sé qué tipo de animal. Y luego, ¿qué pasa? Lo va a escupir en la playa. ¿Qué onda, Jonás? Así antes pensaba. Pero la verdad somos como él. Mira, fíjense, Dios nos trae a un punto de quebrantamiento. Él lo hace. Tenemos que reconocerlo. Para que por fin podamos ir a Él. Arrepentidos. Orando. Que no sea... Entonces oró Hugo. Entonces oró Mario. No que sea que oramos antes, hoy, ahorita. Esa es la lección que estamos aprendiendo. Dios nos quiere enseñar. No esperen a esto. No tenemos que llegar a ese quebrantamiento. Podemos orar ahorita. Si tú sabes, yo estoy huyendo, regresa hoy. Ora ahorita. No, que no se esperes más. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para agarrar tu atención? ¿Qué es lo que Él tiene que hacer? ¿Qué tiene que suceder para que te pongas de rodillas, quebrantado? No sé, pero sabemos que va a ser una tragedia. Eso sí, esa es la lección de Jonás. Dios permite tragedias en las vidas para ponerte donde debes estar. Recuerda, Él es Dios. Es su plan. Vemos nosotros un plan de nuestra vida, pero Él es un Dios más grande. Quiere hacer cosas que ni puedes imaginar con tu vida. Y por eso nos quebranta. Tenemos que someternos a Él, a su voluntad. ¿Qué va a ser necesario para ti? Para Jonás fue estar adentro de un pescadote. Hay una manera mejor y es orar. Hoy. No solo buscar a Dios en tiempos de dificultad. Así hacemos muchas veces, orando, viene una tragedia, ok, ahora sí, vamos a orar. Pero por eso Dios, la palabra nos exhorta, nos instruye, siempre estén en oración, siempre. Tu perspectiva va a ser muy diferente cuando entra pruebas, muy diferente, porque ya estás en oración antes, no solo hasta después. Pero todo está bien, pastor, en mi vida. ¿Por qué tengo que orar?
todo está bien. Ojalá que no sea nadie pensando esto, pero no hay que pensar así. Es una actitud que Dios ciertamente nos va a quebrantar pensando así. Piensa en orar, buscando al Señor siempre. Y reconocemos el Dios de misericordia. Pero también no nomás orar así ahora, no sin esperar, pero también sin quejarnos. Porque eso algo me impresionó. Él nunca se quejó. Sin quejarse. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Estaba en el vientre del pez, pero no está quejándose. Muy interesante. Un lugar oscuro, peligroso, apestoso. ¿Cómo algunos le gustan mariscos? Apesta. Y también no es un lugar muy cómodo en la panza de un pescado. Esa es la situación de Jonás. Pero es muy claro, él no se pone a quejarse. En cualquier circunstancia, sin esperanza, él está. ¿Cómo voy a salirme de este pescado? ¿Ves? Oró, no se quejó. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Menos quejándonos y más oración. ¿Quién hace ese reto hoy? No me voy a quejar, pero me voy a poner a orar. Wow, qué diferencia sería en lo que Dios hace en nosotros. Si tenemos esa actitud de no nos quejamos muy rápido. ¿Por qué? Porque somos como Jonás, somos pecadores. Y aquí la palabra nos recuerda, pónganse a orar. Gran ejemplo aquí en la oración de Jonás. No quejándonos, pero dando acción de gracias, agradecidos. ¿Cómo puede dar gracias o cómo puedo yo dar gracias en una situación donde me encuentro? Si eres tú, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo dar gracias? Mis finanzas están horribles. ¿Cómo puedo dar gracias a Dios? Me acaban de correr de mi trabajo. ¿Cómo puedo dar gracias? ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Tenemos que entender que es por nuestro beneficio. Jonás está en la panza de un pescado no por el beneficio de Dios, es para su beneficio. O sea, ¿cómo puede ser? Mira, 2 de Corintios, capítulo 4, fíjense cómo aquí escribió Pablo, comenzando en verso 15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Todas estas cosas, sea bueno o sea malo, todas esas cosas. Si tú lo llamas bien, alguien lo puede llamar malo, pero bien, buen o malo, todos para un beneficio tuyo, para tu beneficio. Tu salud decayéndose, ¿cómo? Pues es para tu provecho. Tenemos que pensar en lo eterno. Si estamos pensando en lo terrenal, esto no es lógico. ¿De qué estás hablando? Pablo no estaba fumando. Él estaba muy consciente, lleno del Espíritu, inspirado por Dios. Todas estas cosas es para provecho de nosotros. ¿Pero cómo? Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, verso 16, por tanto no desmayamos antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Ahí cambia la perspectiva totalmente. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿ves? Lo llama leve. Y no quiero, espero que nadie tome ofensa de que Dios no entiende tu situación, que es leve. Pero sí dice la Biblia, es leve tu tribulación. Cualquier tribulación es leve. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sí soy sensible al dolor. Hemos pasado de aflicciones, pero la Biblia nos está diciendo es leve, es por un tiempo.
Pero pastor, ya son 20 años. Pero no estoy hablando de tu matrimonio. Eso es otro tema. No se recuerdan, la vida es temporal. Por eso la Biblia habla en esta manera. Es temporal. O sea, tranquilo. Nos podemos preocuparnos en una situación, pero Dios dice, no, es leve. Tranquilo. Ya mero vamos a estar en casa. Estamos aquí un día y el momento ya no estamos aquí. Así pasa. Y por eso Pablo sigue con lo eterno. Fíjense, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. Tenemos que mantener una perspectiva eterna. ¿Quita el dolor? Tal vez sí, pero tal vez no. Pero pon tu alma y te pone en lo correcto. Porque mira, creo que va a ser más claro siguiendo el texto. Siempre vemos adelante, la mirada arriba, en lo eterno, en el cielo, lo que sea. Recuérdense, Dios lo está permitiendo, Dios o Dios lo causó. En este caso, Dios lo preparó, el pescado. Él trajo esta aflicción a Jonás. Pero también Dios lo permite. Permite lo que sucede en tu vida para disciplinarnos, para quebrantarnos. Tenemos que entender esto. Eso es positivo, porque es un buen padre que quiere quebrantar a sus hijos para su bien, para su beneficio. ¿Para qué? Para que podamos estar con Él por la eternidad. ¿Ves? Cambia la perspectiva. Por eso puedo decir que es bueno que Jonás está aquí en el pescado. Es bueno, aunque está horrible su situación, perdón. Es bueno para él. Y también estamos aprendiendo nosotros. Mira, regresando a Jonás capítulo 2, reconociendo a Dios involucra fe. Tenemos que orar con fe. Fíjense cómo dice en verso 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Es una oración de fe, a lo más profundo del mar. Y él sabe, creyendo, Dios no está tan lejos. Me va a oír. Esa es una oración de fe. Siempre está listo Dios cuando nos inclinamos a Él, regresando a Dios. Él está ahí. Nos va a oír. Mira, fíjense, Isaías, nótenlo, Isaías 59:1 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿Dios oye nuestras oraciones? Claro que sí, sin duda. Dios siempre nos oye. Ahora, ¿Dios siempre nos contesta? ¿Dios siempre va a contestar oración? Sí. Sí, siempre contesta. Dios siempre va a contestar oraciones. El problema es, a veces no nos gusta la respuesta. No nos gusta la respuesta. A veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no. Y la otra respuesta, espera. No nos gusta el no. Y creo que es un poco peor esperar. Esperando no es fácil. Y ves tu reloj. Ok, Dios, ya son 5 minutos, apúrate, por favor. Ya está pasando mucho tiempo. Ahora sí me lo puedes dar. No, entonces sí, no o esperar. Y si vas a esperar, va a ser sí. Porque no vas a estar esperando para que te diga no. Tenemos un buen padre. No, espera hijo. Oh, mejor no. No, va a ser sí. Seguimos orando en fe. Seguimos orando en fe. Su voluntad, esperando en su voluntad de Él, su tiempo de Él. Y va a estar fuerte, esperando, confiando en Él, esperando en Él. Vas a crecer en fuerza. Orando en fe, como dice en Hebreos. Noten Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, fe. Dios escucha esas oraciones de fe.
y te va a contestar y te va a dar lo que está en acuerdo de su voluntad. Por eso es tan importante estar en la palabra, para que podamos pedir en acuerdo de su voluntad y no pedir cosas que están fuera. A veces pasa eso. Pero Dios quiere que tengamos fe, crezcamos en fe, confiando en su palabra y pidiéndole en acuerdo de su palabra. También tenemos que ser honestos. Noten esto, honestos con Dios. Jonás fue honesto con Dios. Él fue honesto de sus problemas de él. No hay excusas, no se está quejándose. Yo sí oro a Dios, pero ¿eres honesto con Dios? Es la pregunta. ¿Eres honesto con Dios? Mira, piensa en esto. A veces nos encontramos en situaciones difíciles, nos ponemos a orar, pero a veces no somos honestos del pecado que causó el problema y lo escondemos. Sí, tal vez sí, pastor, me corrieron hoy de mi trabajo de 10 años. Vamos a orar por ti. Pero a veces, ¿qué pasó? Es que ha llegado tarde mucho tiempo. Pues qué bueno que te corrieron. Y a veces tenemos que ser honestos, ¿ves? Eso, cada uno debe estar pendiente de su corazón, de pensar en meditar en tus peticiones, buscar primeramente qué está aquí dentro. ¿Ves? Y ser honesto. Entiendo, Dios, por qué pasó esto. Y cada uno, Dios nos da convicción. Y Él te da ese discernimiento. Yo sé que me corrieron por mi mala actitud, tal vez. O por mis mal hábitos. Mi jefe ya no aguantó más. Es verdad que no pretender. Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Y a veces nos olvidamos a ver en el espejo. Y eso se aplica en muchas situaciones. Por eso cada uno hay que ser honesto con Dios. Tal vez Dios Él ya prohibió algo. Algo ya está prohibido por Dios en tu vida. Pero sigues, ser honesto. Dios ya te habló algo y tú quieres forzarlo a fuerzas. No, hay que ser honesto. Dios ya te habló de esa situación y déjalo, obedécelo y para adelante. También tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Bueno, fíjense, en verso 3 dice, me echaste, y noten esto, me echaste. Dios lo está haciendo a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Sí, fueron los marineros, pero Jonás, él está reconociendo, esto fue la mano de Dios. Él usó esos marineros para que me quebranten aquí en este mar. Dios lo está usando, todo, Él lo reconoce. No es coincidencia, ¿ves? Él reconoció y entiende que Dios lo está haciendo. Él reconoce la soberanía de Dios. Dice, me echaste a lo profundo. Y menciona aquí los mares, las olas, todo esto. Todo es lo que Dios controla, ¿ves? Dios creó todo y Él está en control de todo. Esa es la soberanía de Dios. Totalmente en el control. ¿Sí creen esto? Que Dios está en control de todo. Y a veces no lo vemos cuando estamos en la situación. Y Dios nos recuerda hoy, Dios está en control. Hay que reconocerlo como Jonás. Si eres un hijo de Dios, si somos creyentes, si somos salvos de lo que estamos pasando o lo que está alrededor pasando de nosotros, Dios está en control. Él lo está permitiendo o Él lo está causando. Uno de los dos. Él está en control. ¿Lo creemos o no? No hay un medio. Esto no, Él no está en control. Siempre está en control. Es un Dios absolutamente soberano, control de todo. Donde quiera, cualquier tiempo, aunque te gusta o no, aunque lo aceptas o no, Él está en control. Cuando reconocemos esto, de repente cambia, ves las cosas muy diferente cuando entendemos esto, reconociendo la soberanía de Dios. Todo para el cristiano, todo es para lo bueno. Ya lo vimos en Corintios, para tu beneficio. ¿Ves? Dios está haciendo algo en nosotros, los corazones. Cada uno tiene que llegar a ese punto él mismo. Cada uno. Viendo Dios obrando
Y cuidado, no apuntan el dedo. Oh, yo sé por qué te pasó a ti, hermano. Cuidado con esto, porque cada uno hay que tener cuidado, porque podemos sin querer lastimar a alguien. Te corrieron por feo, o no sé. Pues disciplina. Pues cada uno, Dios quiere que maduremos para llegar a este punto como Jonás, para que lo veamos. Dios, perdóname, agarraste mi atención, me arrepiento. ¿Ves? Cada uno, Dios quiere hacer esa obra con nosotros, cada persona aquí. ¿Para qué? Para que podamos someternos a Él. Eso es lo que vemos en la segunda parte de su oración, someterse al Dios de la misericordia. Ese es el propósito de disciplina. No nomás es disciplina para disciplina, hay quebrantamiento para que haya un regreso a Dios. Nos desviamos, viene disciplina, duele, pero nos humillamos. Perdóname, Dios, regreso contigo. Ayúdame. Ese es el propósito. Y hay arrepentimiento. ¿Ves? Eso es lo que Dios quiere ver. Arrepentimiento en los corazones. Es un quebrantamiento. Dice en verso 4, mira, fíjense. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. En capítulo 1, 3 veces vimos que él huyó de la presencia de Dios. Y fue por su desobediencia. Eso ya lo estudiamos. Pero eso fue el resultado. El pecado siempre quiebra comunión con Dios. Entonces el pecado es algo que debemos tomarlo no ligeramente. Es serio, quiebra comunión. Mira, noten Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ves? Es nuestro pecado que causa esto. Y es la verdad. Y ¿qué es las buenas noticias? Es que Dios es fiel para perdonarnos. Cuando nos arrepentimos y regresamos con Él. Entonces, si estás en pecado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte hoy y venir con fe a Jesucristo. Él es la única manera. Arrepentimiento. Eso es lo que Jonás hizo. Fíjense en verso 4, la segunda parte. Mas aún veré tu santo templo. En otras palabras, el Señor, he pecado contra ti. Reconozco que mi pecado me ha separado de ti. Fue tonto de huir de ti. Pero Señor, me arrepiento y quiero regresar contigo. Entonces ahora ya su vista ya está al templo, a Dios. Eso es lo que Dios desea de cada uno aquí. ¿Por qué? Porque todos caemos en pecado. Cada uno aquí. Cada uno caemos corto. Pero ya le dije las buenas noticias que tenemos en Cristo. Pero tenemos que entender, eso es lo que Dios quiere. Noten, 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Ves? Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios quiere esto. Arrepentirnos. Fe en Cristo. En el Antiguo Testamento, los profetas predicaban esto. Arrepiéntense. Al pueblo de Israel se desviaron con idolatría. Regresen, arrepiéntense, predicaban los profetas. Juan el Bautista, que preparó el camino para el Mesías, también predicó. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. El arrepentimiento fue el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. Después de su bautismo, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. También este fue el primer mensaje de la iglesia. En el día de Pentecostés, en Hechos, lo vemos, capítulo 2. Entonces todos estaban preguntando, ok, ¿qué hacemos? Pedro estaba predicando, ok, ¿qué hacemos? Y Pedro dijo esto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Se trata de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer con los corazones. Que cada uno sea quebrantado al punto que pueda ver su pecado en realidad, cómo es. No nomás triste,
Arrepentimiento no es una emoción. No nomás triste. Arrepentimiento es haciendo un retorno, un U-turn. Vas para allá, regresa. Es parar a hacer lo que estás haciendo. Es claro esto en la Biblia. Parar lo que estás haciendo y regresar. Es la dirección totalmente al opuesto. Huir del pecado y correr a la cruz. Correr a Jesucristo, a Dios para perdón. Eso es arrepentimiento verdadero. Mira, noten 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ves? No nomás es tristeza como emoción. Tristeza que te quebranta y te lleva a arrepentimiento. Eso te salva. Y dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y triste si hay personas que, sí, yo me he arrepentido, pero no solo están tristes por las consecuencias. Eso no es arrepentimiento. Es triste porque te agarraron. Digo, chispas, ahora sí me agarraron. Cuidado. No, es reconocer lo que hiciste antes que te agarran en cualquier situación. Antes que te encuentran, descubren tu pecado. Pongan atención, ese es arrepentimiento, no esperar. ¿Cómo lo puedes esconder? Oh, estoy triste, ya me agarraron. No, no estás triste. Si realmente estabas arrepentido, ibas a parar cuando podrías. No hasta que ya te agarraron. Y es triste. Y si tú eres la persona, ya no juegas con Dios. Ya no juegas religioso. Rendir cuentas hoy. Antes que puedes reunir todo. Es mejor. Perdóname Dios y arrepiéntense hoy. Eso es lo que Dios desea. Ese es el corazón y espero que eso es lo que estamos viendo. Es el corazón de Dios. Para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Ahora, fíjense, regresando viendo la oración de Jonás, también tenemos que reconocer la salvación que hay en Dios. Mira, fíjense en verso 5. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es una descripción muy detallada. Y aquí Jonás se encuentra en muerte, seguramente, la muerte. Es posible que peleó Jonás en la panza. Eso es lo que yo iba a hacer, golpeando, a ver si puedes escaparte por la tripa, no sé, pero quiero salirme de aquí. No dice esto, pero lo claro es que él no pudo librarse él mismo. Él llegó a ese punto. Yo no me puedo salvarme de aquí. Ya me estoy hundiendo, me voy a ahogar. Eso ya es lo final. Ahogarse, morir por ahogarse. Pero lo peor es morirse sin Dios. Y ese es el punto de esto. Él reconoció esto. Reconoció que no se quiere morir. Recuerden, si vimos el domingo pasado, él estaba dispuesto, ok, yo me voy a morir. Yo no voy a seguir con esta misión, ir a los asirios. Mejor mátanme. Y reconoce que es peor morir así, sin Dios, sin la presencia. Porque él mismo huyó. Dios no lo corrió. Él mismo escogió este camino. Y reconoce salvación. Arrepentido. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces, él reconoció el Dios de misericordia que lo puede salvarlo, solo Él. Y los que no reconocen esto, pues tristemente están desechando
la gracia y misericordia de Dios, siguiendo ídolos falsos, religiosos, lo que sea. Pero Él ve, y para nosotros vemos, hay salvación solo en Jesucristo. Y eso debe ser nuestra oración. David clamó esto en Salmo 40, verso 2. Nótenlo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es Jonás y David, dos ejemplos, reconocieron que Dios trae salvación. ¿Tú has llegado a ese punto en tu vida? ¿Reconoces que hay salvación solo en Jesucristo? Solo Dios trae salvación verdadera. Y necesitamos ayuda, necesitamos perdón. Y tenemos que arrepentir y regresar al Señor si estamos huyendo en este día, en esta tarde. Porque solo hay salvación en el Señor Jesús. Ningún otro lugar. Mira, no nos podemos salvar. Y por eso Él está orando con acción de gracias. Acción de gracias. Él sabe su situación. Noten esto. Dice en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Voz de alabanza es acción de gracias. ¿Y por qué acción de gracias? Él todavía está en el pescado. Pónganse a pensar. Está dando acción de gracias, una voz de alabanza, pero todavía está en la panza del pescado. Todavía no sabe qué va a pasar después. Interesante. Dios lo rescató de ahogarse, pero todavía va a morir dentro del pescado. ¿Sí me están siguiendo? Lo rescató de ahogarse, pero todavía está en una situación muy horrible, muy difícil. Pero está agradecido. Ahora puedo morir con paz. Porque si muero aquí en ese pescado, estoy bien. Muy interesante. Algunos pueden relacionarse con lo que está sintiendo Jonás. Tal vez estás al punto de morir. Yo les dije de cáncer. Ok, hay cirugía. Ok, esto ya puede ser el final. Pero hay acción de gracias. Porque tu alma ya está en las manos de Dios. Ya hubo un arrepentimiento, hubo un quebrantamiento. Y clama a Dios, sálvame Dios. Entonces, si mueres o no, eso ya no es lo significante. Lo significante es tu fe. Ojos ya a Jesucristo. Sálvame Jesús. Muy interesante. Entonces, por eso está tan agradecido Jonás. Porque Dios abrió sus ojos a su rebelión. Está agradecido porque está experimentando la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el cuidado de Dios. Y wow, Él lo está viendo. Y termina con un compromiso. Mira, fíjense, en verso 9, al final, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Interesante. Está al mismo punto donde estaban los marineros. Ahora Él está en este punto, agradecido. Y ¿qué hace? Sacrificio. Te voy a pagar lo que prometí, Dios. Ahora Él ya está sometido, hay un nuevo compromiso, arrepentimiento, y sigue compromiso, un compromiso nuevo. Por eso hablamos a veces, invitamos a la gente, sean salvos. Si nunca has aceptado a Jesús, si nunca has venido a Él arrepentido, pues vengan hoy. Y también esto habla a la iglesia, que ya tienes Jesús, pero te has desviado. Entonces, por eso invitamos también, hagan un nuevo compromiso hoy. O sea, salvación, que hay un compromiso con esto. Dios, sálvame. Te acepto como mi Señor y Salvador. Es Salvador, pero también es Señor. Él es el nuevo jefe. Compromiso con Él. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué sigue? Pues siga a Jesús. Sigue su palabra. Eso es ser un discípulo. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Alguien cambió el reloj?
¿Alguien está jugando conmigo? Porque ya son las 3. Vamos a concluir. La salvación de Jonás, verso 10. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra vez, el pescado obediente. Más que él. Dios le habla al pescado. Ok, hijo, sigue el camino. Posiblemente lo regresó ahí en Jope. Pero le está dando otra oportunidad. ¿Qué no estás contento que Dios da oportunidades nuevas y otra oportunidad? Wow, eso es nuestro Dios. Qué gran capítulo en la Biblia. La oración de Jonás, una de las oraciones grandes de la Biblia. Y saben que el libro de Jonás son 4 capítulos muy cortos. Pero un capítulo es toda una oración, es significante. Es una oración y hay arrepentimiento. Entonces es muy importante esta oración, nos enseña mucho. La oración de un hombre quebrantado es algo bueno. Espero que podamos ver esto ya, lo entendemos claro. La oración de un hombre quebrantado porque lo llevó a arrepentimiento. Quebrantado, pero ahora ya está bien. Está bien. Porque ya está salvo. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y termino con esta invitación. Si tú te encuentras huyendo, tú escuchaste el mensaje el domingo o tal vez no estabas de aquí, hablamos de que afuera de Dios estamos huyendo de Él. Si no has venido a la cruz arrepentido, con fe, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador, estás huyendo. Y Dios en el mensaje hoy dice, regresa o ven si sea la primera vez. Si hay alguien aquí que Dios ha tocado tu corazón y no quieres huir más, no quieres esconder más, reconoces tu situación que no es fácil, pero hay esperanza en Jesucristo. Si tú eres esa persona, quiero pedir que alces tu mano, me gustaría orar y dirigirte en una oración para que puedas expresar tu fe y recibir Jesús, recibir salvación hoy, ser hijo de Dios. Es por gracia que le recibimos. Somos salvos por gracia a través de fe en Jesucristo. ¿Hay alguien aquí hoy? No me gustaría ver que alguien se vaya si Dios tocó tu corazón. Y ya hemos visto que Dios no quiere eso. Porque te ama. Te quiere usar. Te quiere perdonar. ¿Hay alguien aquí? Antes que concluimos. Alza tu mano, no tengan vergüenza si hay alguien. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Vamos a orar. Si tú alzas tu mano, haz esta oración y los demás vamos a orar por esa persona.